muchas felicidades por esta nominación a los premios Fugaz. Vi el cortometraje, me gustó mucho y me gustaría preguntaros, esos kilómetros son significativos en el cortometraje, pero ¿teníais pensado cómo surgió esta idea de estas chicas en este coche y luego, sin desvelar nada, esa unión con el caso? Con la palabra que no se puede decir. Sí. Pues estos 893 kilómetros es una historia real basada en un relato que escribió una amiga mía de un suceso que le ocurrió en los años 90. Ella lo tenía escrito todo en una especie de notas y un día pues como que lo organizó todo, me lo mandó por si me lo quería leer, y cuando yo me lo leí me quedé completamente impactado. Hablamos parte del equipo y dijimos tenemos que sacar esta historia adelante, porque sobre todo a gente que ya tenemos una edad, como que el tema o las palabras que no se puede nombrar, todo ese caso y todo lo que acontecía en torno a eso pues nos había marcado mucho. Entonces no hubo dudas, sabíamos que era un cortometraje y una historia complicada, pero bueno, mira, aquí estamos. Sí, fue todo muy rápido. Sí. Creo que fue hace como un año y medio o así cuando a mí Rubén me pasó el guión. Me contó que tenía una historia que estaba basada en hechos reales y está, yo no sabía nada más, y cuando vi el guión me quedé impactado durante un rato pensando y diciendo ¿qué acabo de leer? Y pedirle a Rubén adelante. O sea, esto, además de que veía la posibilidad de que se podía hacer, que era posible y plausible hacerlo, es una historia que esto va a impactar, porque fue un suceso que nos impactó a todos en los 90 y bueno, pues no podemos decir cuál es, sí, pero impactamos. Entonces, pues eso, un año y medio ha sido buscar la forma de rodarlo y hacerlo. Ha sido un trabajo arduo por todos los departamentos, la verdad. Sí. Hay como ayudante de dirección y como un poco dirección de producción, sí, que cuenten un poco, pero organizar todo este rodaje ha sido algo... Y los coches también, que a mí el coche que es protagonista, con las chicas, me pareció, dije, ostras, ¿dónde se ha conseguido ese coche que es protagonista de la historia también? Sí, hubo mucho trabajo al final, hacer que todo fuera coherente con la época, evidentemente a nivel de vestuario y de producción. Como decía Rubén, pues se ha hecho un trabajo creo que excelente y bueno, no era fácil, pero vamos, era abordar una historia complicada de una realidad muy jodida y bueno, creo que al final los resultados se nota que se ha hecho con mucho respeto y es una calidad por parte de... Sí, era como algo bastante importante, tratar la historia con mucho respeto, porque realmente había mucho trauma y mucho dolor detrás de la historia. Entonces, pues tratarla con ese respeto. Y, por ejemplo, pues el coche pues fue uno de los grandes problemas durante toda la preproducción, conseguir un coche que funcionara, que no nos valiera un pastizal, buscar un híbrido entre alquiler, compra, que nos permitiera maltratar el coche dentro de lo que cabe. Así que bueno, pues ese fue uno de los grandes trabajos de producción que ha tenido este cortometraje. Es un coche que ya terminaron en el rodaje, ¿no? Sí, es un coche que ya probablemente estaba en el rodaje. Estaba ya... Ya iba mal en el rodaje. Entonces ya su última vida la hemos hecho. Sí. Algo que me impactó son las dos actrices protagonistas, ese contrapunto, una que a la aventurera, la otra más... ¿Cómo fue unirlas y que las dos de manera tan natural y tan orgánica funcionasen tan bien y de esa manera tan convincente en el corto? Bueno, pues es que las dos son unas máquinas de la interpretación. Eso para empezar, ya hemos trabajado varias veces con las dos. A mí me parece que entre ellas se compenetran a la perfección, y luego lo que intentamos también es que todo fuera acorde con la historia real. Tania, mi amiga, la que había sufrido la historia, era una persona como mucho más echada para adelante, y luego su compañera pues era una persona pues más calmada, un poco más con más miedo, con más respeto a ciertas cosas y demás, y jugar con ese contrapunto fue una de las indicaciones que les dimos para que consiguieran ir en esa línea, y creemos que entre las dos pues se compenetran muy bien. Eso funciona muy bien, porque además pues ya las conocíamos de antes, no tuvimos que hacer casting ni nada, simplemente que sabíamos que iban a funcionar orgánicamente.
Sí, que normalmente ellas no se conocían más que por Sí, bueno, habían trabajado un par de veces juntas, pero fue soltarlas. Se conocían como tal y hay una química muy chula. Sí, fue soltarlas a las dos dentro del coche y la magia estaba servida, porque es que hubo muchas partes que había que improvisar, porque sobre todo la parte de los caminos de los coches no era algo fácil de planificar ni de luego poner en escena, digamos, y entonces pues ahí como lo hicieron ellas y como improvisaron, pues ha hecho también que el corto tenga esa magia. Al leer la historia de tu amiga, ¿cuál fue esa primera imagen que se te vino a la mente y dijiste, por aquí tenemos que...? Hay como varios puntos en el relato que para mí ya era uno de los primeros, que era un coche en medio de los 90, un coche antiguo en medio de los 90, que era como mi imagen idealizada desde el primer momento. Luego ahora otro punto del coche en carretera, un momento bonito, en ese momento de vacaciones de dos chicas que van a sus primeras vacaciones juntas, y luego ya como todo va girando hacia la oscuridad. O sea, tenía como claro esos 3 puntos que tenía que tener el corto para que funcionara. Y bueno, creo que en ese sentido pues más o menos lo hemos conseguido. La verdad que ha sido una aventura muy chula. Volver a los 90, sobre todo el querer volver a los 90, recrearlos. La búsqueda de la gasolinera, que fue también muy complicada encontrar una gasolinera de la época, que tuviera todavía los surtidores de la época. Y bueno, la encontramos, además en un páramo perdido ahí en mitad de Guadalajara. Ha sido una experiencia de flashback, ¿no? Como sí, un propio flashback de nuestras vidas. De nuestras vidas, de volver a cuando viajábamos en los coches sin móviles y sin mapas. Algo, por ejemplo, que a mí me parecía muy interesante mostrar al público de ahora es sobre todo, por ejemplo, el tema de la no existencia de los móviles. De que dos chicas, por ejemplo, tuvieran que hacer un viaje solas con un mapa. Enfrentándose a la vida, dos chicas de 18 años solas con un mapa. Era como un concepto que me parecía muy interesante ponerlo ahora encima de la mesa en la actualidad. Las que hay con la realidad ahora. Sí, eso no lo he vivido. Aquí también hay choque de edades. Claro. Hablando de la gasolinera, me gustó muchísimo del corto cómo esa gasolinera y otros elementos, pero sobre todo esa gasolinera como que crea ese miedo, esa tensión antes de saber cómo jugasteis con esos elementos, como la gasolinera, como los chicos... Es que la gasolinera per se ya da miedo. O sea, llegas allí y no hay nada, no hay nadie y parece como que han viajado 40 años al pasado y es todo un poco raro. Entonces estar allí, ya simplemente estar allí de noche, solo con las luces de la gasolinera, que alrededor no hay nada, ya daba su... Ya impone mucho. De hecho, hay un plano, el plano de presentación de la gasolinera, que me parece espectacular, porque la cámara se acerca muy poquito a poco a la gasolinera. El coche va llegando, va llegando. Sí. Simplemente la imagen ya te da miedo. Está de la nada, perdidas, y aquí no sé en la oscuridad. Si les pasa algo, no tienen ayuda de ningún tipo. Y luego yo concretamente tengo una especie de filia audiovisual, que es que me parece que las gasolineras son muy cinematográficas. O sea, como no que sé, como por cultura popular o como por historias, siempre las gasolineras me parece como que tienen un punto guapo para contar historia. Porque son ese punto en medio de viajes donde se junta gente muy dispar que no se conoce de nada, y es una de las cosas que pasa en esta historia. Encima yo, cuando vi que en la historia real pasaba eso, yo dije, hostias, esto es un regalo. Hay algo que antes hablabais y es otra de las cosas que me entusiasmó, y es esa unión entre la oscuridad y la luz. Cómo jugar también, no solo en el cortometraje, sino con los personajes, la noche, con los malos, de día, con ellas. Bueno, de hecho, ya que comentas algo que me parece muy interesante, al principio en el relato toda la historia era de noche. Y eso es algo que hablándolo, cuando en el guión dijimos, hostia, creo que todo el viaje todo el corto de noche
a lo mejor que todo sea como muy plano. Y entonces ya planteamos un poco el concepto de viaje a la oscuridad, ¿sabes? Empezar de día con algo muy luminoso, tal, no sé qué, y que las chicas se metieran en la noche. Y luego, al final, en esa especie de epílogo que tiene el corto, pues que volviéramos un poco a la luz. Entonces, pues sí, que nos gustaba jugar un poco con ese contraste, que muchas veces no sabemos si luego la gente se da cuenta, pero evidentemente sí que te das al final no deja cuenta. de ser la historia de dos chicas muy luminosas, bastante Sí, muy naif, total. que de alguna forma se hacen adultas en viaje, una- ¿no? en Es una- un poco Camino Fates a lo Sí, bestia. total. Hay un punto de eso. Sí. Entonces creo que, aparte de la parte visual, que efectivamente se juega mucho con eso, con la oscuridad y demás, yo creo que la propia historia demanda también esos contrastes, ¿no? Personajes tan jóvenes adentrándose en esto tan turbio y tan... que no vamos a decir lo que es. Para vosotros, hablando de cortometrajes, ¿cuál fue el primer cortometraje que visteis y que os marcó? Que nos marcó. Sí, o el primer Voy a cortometraje que poner os aquí, no sé si recuerda. Mirindas asesinas o... Una pregunta, sí, ahora, Sí. ahora no has hecho un remember. Tú a lo mejor, porque Monty tiene mucha cultura cinematográfica, es un erudito, pero yo como corto, Mis lindas asesinas es uno de los primeros que me viene a la mente. Bueno, a ver, yo es que me he criado con los cortos de Buster Keaton y de Champ. Claro, Entonces, esos son mis primeros cortos que me encantaron. Pero claro, la comedia de slapstick. Si te vale como Yo en mi caso te diría el botero Willy, imagínate, me iría a los inicios de Disney porque creo que es Sí, un claro. poco quien tiene la culpa de que ahora me quiero dedicar al cine, ¿sabes? O de que me dedico al cine, ese corto. Muy atrás. Pues muchísimas gracias por este tiempo, Nada, chicos. un placer.